Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con The Hanged Man parte número 9. Así que hoy vamos a continuar de donde lo habíamos dejado en la última parte. Sin mucho más que decir, pues vamos a continuar. Ahora sí. Cargar. Archivo 9. Bueno, muy bien. En la última parte que yo recuerde, tuvimos como que la gran revelación de que justamente Will y David resultaron ser en realidad medios hermanos y no primos. O sea que su relación en realidad, digamos que era más, o sea, su parentesco en realidad era mucho más cercano de lo que esperábamos. Y justamente Will había tenido una plática con Kid en este lugar. Y si no me equivoco, tenemos que dirigirnos ahora hacia la izquierda, si no me equivoco. ¡Qué susto! Eso me asustó. Este parece estar más abandonado que los otros edificios. Será mejor que tenga cuidado. Pues sí, o sea, literalmente se está cayendo el lugar. Hay un mapa del edificio en el tablón de anuncios. Muy bien, tenemos edificio 4. Por lo que estoy viendo tenemos, si no me equivoco, creo que es el sótano del segundo piso, donde tenemos lo que sería Rubish, que la verdad no sé cómo traducirlo al español. Después tenemos el sótano del primer piso también, que bueno, tenemos el storage, que sería como una especie de lugar para guardar cosas, me imagino, como un depósito. Después tenemos en el primer piso habitaciones desde la número 4101 hasta la 4104. Después en el segundo piso tenemos habitaciones desde la 4201 hasta la 4204. Después en el tercer piso tendríamos las habitaciones desde la 4301 hasta la 4304. Después en el cuarto piso tendríamos Staff's Room, que creo que sería básicamente la sala del staff. Kitchen, que es la cocina. Shower Room, que es básicamente el cuarto de baños, o sea, para bañarse. Y después en el quinto piso tendríamos Day Room, que si no me equivoco el Day Room es como que la sala para estar durante el día, digamos, como que una especie de sala de estar básicamente. Tomar el mapa, no hacer nada, tomar el mapa. Has obtenido el mapa del área 6. Hay un aviso en el tablón de anuncios. Dice, el personal siempre debe llevar una etiqueta con su nombre. Cocina. Una bolsa de basura, huele horrible. Un ducto de basura. No hay nada en el cesto de basura. Una mesada sucia. Una cocina, está cubierta de polvo. Un lavabo sucio. Un gran refrigerador, no se abre. Estantes, no hay nada en ellos. Pues acá no hay nada. Sala de personal, por ahora al menos. Hay algunas etiquetas de nombres del personal en los estantes. Muy bien, tenemos etiquetas. Muy bien, si arrancamos, o sea, desde la izquierda hacia la derecha tendríamos Hello, my name is Tyler Gómez. Hola, mi nombre es Tyler Gómez. Hello, my name is Norman Cross. Hola, mi nombre es Norman Cross. Hello, my name is Dennis Potter. Hola, mi nombre es Dennis Potter. Hello, my name is Dan Fernández. Hola, mi nombre es Dan Fernández. Hello, my name is Hugo Elliot. Hola, mi nombre es Hugo Elliot. Interesante. Estoy bastante segura que debe ser por una especie de puzzle o algo así. Estantes, no hay nada en ellos. Estantes, no hay nada en ellos. Una cama para el personal. 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 Nada. Muy bien, vamos por acá primero capaz. Pues tenemos un tremendo hueco en el suelo con varias mesas para nada sospechosamente colocadas alrededor. Arte del mes.
Sala 4305, Kenny Jenkins. Pues bien, muy seguramente tendremos que elegirnos hacia esa sala primero. Muy bien, acá dice I love shake hands with good people. Muy seguramente les voy a dejar traducido al español lo que dice correctamente, pero si no me equivoco dice algo como que me gusta, digamos que estrechar la mano, o sea, darle la mano a las buenas personas. Interesante. Pues no creo que haya nada más acá. Muy bien, capaz acá ya arrancan las habitaciones. Tendremos que ir a la 4305, ¿verdad? Déjenme ver el mapa del área 6. Pues si tenemos que llegar hasta el tercer piso. Así que vamos avanzando nomás. ¿Qué fue eso? ¡Qué miedo! No quiero ir por ahí. Pues al parecer no puedo avanzar por acá. Qué susto que me dio yo también, apareció una mano de la nada. Pues no, muy seguramente debe haber una especie de puzzle que hasta que no lo resuelva, pues justamente Will no va a querer avanzar por ahí. Acá me faltó algo, ¿no? Acá. Esto. ¿Y esto? Hay una mancha extraña en la pared. Parece una persona. Qué miedo. Pues sí, justamente una persona sin cabeza. Si no me equivoco, por acá venimos. Por ahí encima está el dibujo. Cocina. Sala del personal. Y claro, por este lado no podemos avanzar. Pues bien, iba a decir que extrañas habitaciones. Pero viendo más o menos cómo son, si no me equivoco. No quiero decirlo estando equivocada, pero si no me equivoco creo que estas son las habitaciones donde básicamente no hay nada. O sea, básicamente para que los pacientes en todo caso no logren lastimarse con nada. O sea, de la habitación justamente. No hay nada al parecer. Por acá no hay nada. Vamos a revisar estas al menos. Creo que las de arriba no puedo revisar porque Will no me deja avanzar más. Pues no, acá llega el límite justamente. O sea, podemos revisar de la habitación 4101 hasta la 4104 al parecer. La pregunta es, ¿qué debería hacer ahora exactamente? Tema de objetos. Es que no tengo nada para resolver, creo. Arte del mes. Sala 4305. Kenny Jenkins. Es que sí, o sea, obviamente tengo que llegar hasta la habitación 4305. El tema es que no puedo hasta que resuelva algo. Amo darle la mano o chocar la mano con buenas personas. Parece un dibujo hecho por una niña o un niño, sinceramente, pero bueno. Muy bien, así que tengo que llegar hasta el tercer piso, pero antes tengo que hacer algo porque si no, Will no me deja avanzar. Hay algo que lo bloquea básicamente, como, bueno, básicamente pasó en la parte anterior, no sé si recuerdan. Bueno, muy bien, en realidad creo que voy a hacer una especie de corte ahora, o tal vez no.
Porque bueno, ya veo que voy a dar bastantes vueltas hasta descubrir lo que tengo que hacer exactamente. Así que bueno, ya tienen el aviso acá de que probablemente, dependiendo de cuánto demore en darme cuenta respecto a qué tiene que hacer Will a continuación, puede que haya un corte o no. Así que por las dudas ya saben. Y bueno, por las dudas ya vuelvo también. Bueno, pues volví. Estoy acá nuevamente. No tardé demasiado la verdad en darme cuenta sobre qué tenía que hacer justamente y bueno, me puse a revisar el tema de inventario antes de avanzar y me encontré con esta carta que habíamos obtenido en la parte anterior, si no me equivoco, que es la carta justamente, si no me equivoco, de un trabajador de acá, que justamente en esta carta, o sea, es una carta para un paciente, si no me equivoco, donde este trabajador explica que, bueno, que justamente que esta persona llamada Kenny, que es la que hizo básicamente el dibujo, si no me equivoco, que decía que le gustaba darle la mano a todos, justamente Kenny no le gustaba darle la mano a este trabajador, llamado Sergio Bowers, al parecer según lo que dice la carta. Y bueno, al parecer eso es algo que molestaba bastante a Sergio Bowers, de que bueno, se sentía mal de que al parecer Kenny le estrechara la mano a todos, menos a él. Y justamente en esta carta dejaba la etiqueta con su nombre para este paciente, o sea, a modo de recuerdo porque al parecer deja de trabajar en en este hospital, o como que se va, o algo así. Y justamente al terminar de revisar la carta me pareció esto: vestir la etiqueta de Sergio Bauer, no hacer nada. Hagámoslo. Te has puesto la etiqueta de Sergio Bauer. Pues bien, me imagino que capaz es esto. No, no pasó nada. Bien. Bien, o sea, entendí básicamente lo que hizo Will. Creo, por lo que entendí. Fue un poco confusa esta parte. Fue colocarse la etiqueta de Sergio Bauer para que así justamente Kenny lo dejase pasar. Al parecer. Pero lo bueno es que no me tardé nada en darme cuenta. Menos mal que fui a revisar el inventario, si no me hubiera dado 1000 vueltas. Así que pues tenemos que llegar, si no me equivoco, hasta la habitación 4305. Y bueno, ya que podemos pasar, avancemos. Escucho algo raro. Yo también. Otro dibujo. Hay una mancha extraña en la pared. Parece una persona. Qué miedo. Y sin cabeza también. En serio, esto está peor. Necesito encontrar a Pop y salir de aquí. Qué peligro esta zona, o sea, literalmente caen escombros del techo, el suelo se derrumba. Hay algo escrito en el suelo. Los demonios están viniendo, desde la sala de duchas, desde el pasillo, y ahora, incluso desde este cuarto. Este lugar es un infierno. Los gritos de los muertos retumban aquí. Debemos parar a estos demonios de una vez. Y efectivamente hay una mancha acá. Hay una mancha extraña en la pared. Parece una persona. Qué miedo. Bueno, Will, si te soy sincera, a esta acá yo no lo veo forma de persona, pero bueno. O sea que dice que hay que pararlos. A ver, ¿se me ocurre algo? Espero que funcione. No sé si tenemos todavía. Etiqueta de Sergio. La etiqueta de nombre de Sergio Bowers. Claro, me imagino que no podemos acceder a ella porque Will justamente la tiene puesta, al igual que, bueno, la linterna, que bueno, en este caso la está utilizando. Esto, pintura en aerosol. Pintura en aerosol roja. Pues bien, perfecto, menos mal que funcionó. Me imaginaba, o sea, menos mal que lo intenté. Tenemos que tachar, o sea, los dibujos de los supuestos, entre comillas, demonios. A ver, que yo me acuerde. Por acá había uno. Acá hay uno. Creo que por allá, por el primer piso, había otro, si no me equivoco. En la sala de duchas, creo incluso. Fue el primero que vimos. Acá, ¿no? Acá. Si no me equivoco, creo que decía que eran 4. Capaz el siguiente está más arriba.
Pues no, en realidad creo que se detuvo el sonido ya. Desde la sala de duchas ya lo hicimos. Desde el pasillo ya lo hicimos. Y ahora incluso desde este cuarto lo hicimos también. Pues listo, ya está. Yo me confundí, pensé que eran 4. Pero no, ya está hecho. Pues bien, o sea, tenemos que acceder a la habitación 4305, que sería 4301, 4302, 4303, 4304, 4305. Si no me fallan las cuentas sería esta, ¿no? Déjenme revisar el mapa. Mapa del área 6. Pues sí, en teoría es esta. Pues al parecer me equivoqué. Evidentemente la de arriba está con la puerta abierta, así que tiene que ser esta. Pues no. O sea, creo que esta es la habitación 4305, pero no hay nada. Pues no, no pasa nada. Acá está cerrado, ¿no? Un portón de hierro. Está cerrado y no se puede abrir. No puedo ir por aquí, ¿eh? ¡Qué susto! ¡Mierda! Eso me asustó. ¿Qué diablos? ¿Eh? No, no se abre. Tiene que ser una broma. Hey, is anybody there? ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? Keith! Keith, hey, open up! Open the door! Kid, ¡hey! ¡Ábreme! ¡Abre la puerta! Keith! Kid. El colgado. Sí, el colgado fue lo que le dio inicio, cuando comencé a ver cosas extrañas. Hey, what are you doing over there? ¡Hey! ¿Qué estás haciendo ahí? Does it look like I'm playing around? ¿Crees que estoy jugando? My mom said you shouldn't climb trees. Mi mamá dijo que no hay que treparse al árbol. Oh, I'm not climbing. I'm hanging. Oh, no estoy trepando. Estoy colgado. A ver, una cosita. Yo no sé cuántos años debe tener Will en este flashback. Me imagino que debe tener entre, no sé, probablemente 4 a 8 años. Pero es que Will, estás viendo literalmente a una persona colgada del cuello. No sé cómo... O sea, no sé cómo no te fuiste disparando de ahí. O sea, es que Will con la edad que tiene, ver eso y no salir corriendo es que no sé, no. Pobrecito, pero es que bueno, o sea, yo llego a ver eso con la edad que él tiene o con cualquier otra edad y no sé qué hacer. De manera, o sea, literalmente. Why are you hanging? ¿Por qué estás colgado? Why do you think? ¿Por qué crees tú? I don't know. No lo sé. I'm sure you will someday. Seguro lo entenderás algún día. El colgado en plan de traducción, vida adulta. I'm not hanging because I want to. I was hanged by all the things in this world. No estoy colgando porque yo quiera. Yo fui colgado por todas las cosas de este mundo. It started with a minor sense of wrongness in
myself, in others, in society, in the world. A deficit of things that should just naturally be. Comenzó con un leve sentimiento de que algo estaba mal, en mí, en los demás, en la sociedad, en el mundo. Un déficit de cosas que naturalmente deberían ser. Mere nagging feelings that seemed to corner me without even noticing. They got bigger, made me suffer, until they became a rope around my neck. La mera persistencia de sentimientos que parecían arrinconarme. Sin darme cuenta, se volvieron más grandes y me hicieron sufrir, hasta que se convirtieron en una soga ahorcando mi cuello. Beware, Will. Never overlook even the most trivial feelings and sensations. Never shut your eyes to the oddities you sense. Ten cuidado, Will. Nunca pases por alto ni siquiera los sentimientos más triviales. Nunca cierres los ojos a las rarezas que puedas percibir. Es una escena tremendamente fuerte. Al parecer es un señor mayor de edad, podríamos decirlo, y bueno, al parecer por sus problemas en su vida se colgó. Y bueno, en realidad lo que está diciendo es bastante, es una verdad. Everything you feel, that is your ally, and the very world itself. Never doubt it. If you do, it will all become your enemy. Todo lo que sientes, esos son tus aliados, y el mundo en sí mismo. Nunca lo dudes. Si lo haces, todo lo demás se convertirá en tu enemigo. I'm sure the things that cornered me will someday stand behind you too. Estoy seguro de que las cosas que me arrinconaron algún día también se pararán detrás de ti. I don't really get it, No entiendo nada. but I feel like you're saying something really important. Pero siento que estás diciéndome algo muy importante. Es que Will lo es. Will evidentemente no lo entiende porque es muy pequeño, pero es muy verdad. Pero se podría decir que esta persona en realidad, digamos que es un fantasma, ¿no? O una aparición, ya que bueno, si se hubiera colgado, estando colgado, no tendría, no podría hablar. No es necesario que lo explique demasiado en realidad, pero debe ser capaz un fantasma o una aparición de este hombre que de que evidentemente se colgó. Can I come visit you again? I want to hear more. ¿Puedo volver a visitarte? Me gustaría escuchar más. You can come see me anytime. I'll be waiting. Puedes venir a visitarme cuando quieras. Estaré esperando. I'm gonna go play outside, Mom. Iré a jugar afuera, mamá. Don't go playing in the woods in the back. There might be policemen there. No vayas a jugar al bosque de atrás. Podrían haber policías ahí. Mamá de Will, si usted supiera que su hijo se va literalmente a hablar con una persona colgada. Luego de haber conocido a él colgado, comencé a ver cosas extrañas. Mimo, Murdoch, Miseria, el viejo Billy. Y Pop también. Por supuesto que lo sé. No hay manera de que exista una rata que habla. Es solo que no quiero aceptarlo. Si lo hiciera, realmente me volvería loco. Más que nada, tengo miedo de perder a un amigo tan confiable, que lo entiende todo. Muy fuerte, al parecer. Claro, viendo la última escena del flashback. Claro, se habrán encontrado el cuerpo del señor colgado y bueno, lo retiraron y como que hicieron todo, como que cerraron básicamente la zona y bueno, le dejaron flores, al parecer. Ya no sé.
¿Las cosas que veo y escucho son reales o no? Nadie puede ver ni escuchar a mis amigos, por eso todos asumieron que están en mi cabeza. Eso tendría sentido, al menos. Pero, ¿qué hay del colgado? Él era una persona real que se suicidó. Él definitivamente existió. O él también era falso. ¿Qué es falso y qué es real? Claro, o sea, capaz el colgado justamente fue el inicio de todo, puede ser perfectamente, ya que en teoría se supone que fue lo primero que, digamos que la primera cosa extraña que vio Will. Pero capaz ni siquiera era una persona real, pero como le dejaron... O sea, yo considero que debe ser real por el hecho de que, bueno, vimos que le dejaron, o sea, que cerraron la zona y le dejaron flores, porque habrán encontrado el cuerpo. Nadie me entendió. Mamá se preocupaba por mí, pero tampoco me creía. Papá me escuchaba todo el tiempo. Nunca se burló de mí ni nada de eso. Siento que él era el único que me entendía. Pero papá fue un traidor y un cobarde, justo como ese maldito psicólogo. Al mismo tiempo que decía amarme a mí y a mi mamá, estaba abandonando a su otra familia. Eso es muy cierto. Creo que ahora entiendo un poco lo que dijo el colgado. Lo que me dijo fue como una revelación. A medida que vas creciendo, empiezas a ver cosas que antes no veías. Te vuelves desconfiado de las cosas que solo te molestaban cuando eras niño. Tanto con los demás como conmigo mismo. Ya no sé qué es mentira y qué es verdad. Siento como si el camino en el que voy estuviera todo torcido. Es muy cierto lo que hizo Will, la verdad. O sea, lo que él está comprendiendo. Siempre me sentí intranquilo sobre cómo a esta altura podría terminar encontrando el mismo destino que él colgado. Quiero que alguien me lo diga, que me advierta, que me deje saber que está mal y que está bien. Honestamente, solo quiero seguir caminando en línea recta como todos los demás. Pero quizás eso sea imposible para mí desde un principio. Me está dando mucha lástima Will, la verdad. Necesita ayuda, verdaderamente. Porque soy el niño diabólico que arruinó la familia de David. ¿Qué estoy haciendo? No tiene sentido estar aquí llorando. Tal vez nunca llegue nadie a ayudarme. Tengo que hacer algo por mi cuenta. Voy a refrescar mi mente y pensar. Estoy seguro de que podré lograrlo si lo hago. Ahora que me pongo a pensar en realidad, es algo irónico porque siento que este lugar, a pesar de todos los peligros que tiene, hasta ahora, siento que en parte, o sea, estar acá, tanto tiempo como que en parte está ayudando a Will, justamente a reflexionar sobre, bueno, sobre toda su situación, digamos. Y bueno, a ver, siento que, bueno, justamente es un lugar peligroso, pero bueno, eso, lo está ayudando bastante a reflexionar sobre sí mismo, sobre, digamos que, justamente las personas que lo rodean, sus familiares, las cosas que ve. Como que este lugar en parte de que, como que lo ayuda, pero a la vez es peligroso. Pues bien, antes de seguir voy a guardar la partida por las dudas. Acá archivo 10. Perfecto. Seguimos. Mirar arriba, mirar la manija de la puerta, mirar abajo, no hacer nada. Mirar arriba. No hay nada que destacar. Mirar la manija de la puerta. Cuando bajo la manija, no hay resistencia. Entonces, la manija está rota. Normalmente, al bajar la manija engancharía el pestillo interior y se abriría la puerta. Miraré en el costado a ver si se mueve el pestillo. Como pensaba, el pestillo no se mueve. Quizás se abra si atrapo el pestillo con algo. Sería ideal conseguir algo con forma de L. Mirar abajo. No hay nada que destacar.
No ser nada. Algo con forma de L. A ver, algo con forma de L. Carta, una carta. Carta, una carta. Pues sí, acerté. La verdad, tengo que ser sincera, no lo razoné demasiado, pero lo intenté al azar, pero bueno, lo bueno es que funcionó. No es como si fuera mía. Está bien si lo doblo, ¿verdad? Bien, ahora debo meterlo en el espacio de la puerta. ¡Lo logré! ¡Logré salir! Mira, puedo hacerlo bien. Es estúpido llorar por eso. No puedo dejar que me afecte. Will, la verdad es que sos un genio. Yo, la verdad, estando en esa situación, creo que nunca se me ocurriría haber hecho eso. La pregunta es, ¿qué hago ahora justamente? Un portón de hierro. Está cerrado y no se puede abrir. La manija de la puerta está rota. Probablemente no deberías arriesgarte a entrar. Pues no. ¿Qué hacemos ahora exactamente? A ver si acá cambió algo. Pues no. Pues bien, creo que ahora estoy en las mismas. No sé qué tendría que hacer exactamente. ¿Qué fue ese sonido? Fue por acá, ¿no? Will! Will, What are you doing over there? ¿qué estás haciendo ahí? It's nothing. Just, looking at this art. Ah, no es nada. Solo, estaba mirando este cuadro. Anyway, Will, I was looking for you. I know I was told to leave, but I really wanted to apologize. Como sea, Will, te estaba buscando. Sé que me dijeron que me fuera, pero realmente quería disculparme. Mira, vos no te acerques a Will, yo no confío para nada en vos. Y por otra parte, Will, te recomiendo que no lo perdones y que te alejes. I'm truly so sorry for earlier. I had no idea that was your rat. Lamento mucho lo de antes. No tenía idea de que era tu rata. It wasn't Pop. No era Pop. Huh? ¿Ah? That rat wasn't Pop. So you don't need to apologize. Esa rata no era Pop, así que no hace falta que te disculpes. No, Will, está bien. O sea, mató una rata sin motivo alguno. Está bien que se disculpe, por mucho que no fuera Pop. Oh, good. Oh, that's wonderful. Oh, qué bien. Oh, eso es genial. Hey, Robert. Why did you grab me earlier? Hey, Robert, ¿por qué me agarraste antes? Sorry for that. I was a bit bewildered after having the detective glare at me. I apologize for getting rough. Lamento haber hecho eso. Estaba un poco alterado por tener la mirada del detective encima de mí. Me disculpo por ponerme así. I'd advise staying away from that detective. You can't tell what he's thinking. He's just scary. Yo te recomendaría que te alejes de ese detective. No puedes predecir lo que está pensando. Da miedo. Robert, vos literalmente mataste una rata sin motivo alguno. El que da miedo acá en realidad sos vos. Kid hasta ahora lo único que hizo fue, digamos que entre comillas, ser una figura paterna para Will. El que da miedo acá sos vos. Que primero la agarraste así de la nada, sin motivo alguno, tuviste un ataque de, no sé, de ira, de locura, y después mataste una rata así de la nada también, sin motivo alguno. El que da miedo acá sos vos. Vos sos el que da miedo, no Kid. Say, Will, did you really get separated from your friend? Entonces, Will, ¿realmente te separaste de tu amigo? If you like, I'll search with you. Can you tell me what he looks like? Si quieres, buscaré contigo. ¿Puedes decirme cómo se ve?
No quiero. Es que a ver, me imagino que si Will le dice a Robert que es una rata, o sea que Pop es una rata, no me imagino que vaya a reaccionar muy bien, la verdad. Why not? ¿Por qué no? Because you're a liar. Porque eres un mentiroso. You were looking for someone in the library. Saying you came here for nostalgia is a big fat lie. Estaba buscando a alguien en la biblioteca. Lo de venir aquí por la nostalgia es una gran mentira. And when you grabbed me, it was right after I said Ed's name. You're still looking for something even now, aren't you? Y luego me agarraste. Fue justo después de decir el nombre de Ed. Todavía estás buscando algo, ¿no es así? Pues sí, claro. O sea, recordemos que ese altercado que tuvo justamente Robert fue porque justamente Will mencionó el nombre de Ed, que hace tiempo no lo vemos. I'm sure you're not a bad person, but you're hiding something. That's why you're always averting your eyes. Estoy seguro de que no eres una mala persona, pero estás ocultando algo. Por eso siempre apartas la mirada. And yeah, Keith might be scary, alright. Someone who sneaks around in secret like us. Y sí, Keith puede dar miedo, es cierto, para alguien que se escabulle en secreto como nosotros. But he looked me in the eyes and talked to me, and it felt like he understood me. Pero él me miró a los ojos y habló conmigo, y sentí que me entendía. But you, what are you hiding? Pero tú, ¿qué estás ocultando? Ahora que me estoy dando cuenta, Will, te pido por lo que más quieras. Estás confrontando a Robert. Aléjate de ese tremendo agujero en el suelo, por favor. Movete, te pido, no sé, 2 o 4 bloques hacia la derecha, cerca de las mesas, por favor. It's not. No es. It's not like I'm keeping secrets because I want to, you know? No es como si tuviera secretos porque yo quiera, ¿sabes? Why did this have to happen to me? I haven't done anything. ¿Por qué tuvo que pasarme esto? Yo no hice nada. And after I'd finally crawled my way up from that shithole of a life. Y después de haber escalado finalmente hasta la cima de esta vida de mierda, pues al parecer se viene revelación. It's all his fault. That damn father of mine. Es todo su culpa, mi maldito padre. Why? Why? Keith! Keith, Will, get over here. Will, ven aquí. Why? Keith, this guy's acting weird. It's him. Keith, Him. este tipo está actuando raro. Ahora que estoy viendo bien a Robert, no me digan que Robert es David. Why? I can't. O sea, sé que salió de la nada, pero It's está hablando de su padre. Why? Llega a ser David, yo no sé lo que hago, no puede ser. No me digas eso, no puede ser David. Come on, over here. Why? Vamos, ven aquí. Let go of Will. Suelta a Will. Don't move a muscle. No muevas ni un dedo. Get rid of your gun. Deshazte el arma. Pues sí, al parecer Robert resultó ser más peligroso de lo que aparentaba. I said get rid of it. Dije que te deshagas de ella. Do you realize what you're doing? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Detective, tell me the truth. Detective, dime la verdad. You suspect me, don't you? That's why you're watching me. Todos ustedes sospechan de mí, ¿no es así? Es por eso que me están observando. A ver, Robert, hay un dicho muy conocido que dice: el que no debe, nada teme. Y si vos estás actuando de manera tan nerviosa y preocupada por el hecho de que se estén vigilando y observando, pues muy inocente no debe ser, la verdad. I didn't kill my father, I tell you. Yo no maté a mi padre, te lo dije. I despised him, certainly. An alcoholic who didn't do any real work, quick to turn violent, a complete shithead. Sí, lo odiaba. Un alcohólico que nunca hizo un buen trabajo. Rápido para ponerse violento. Un completo enfermo. But once I got away from him, I've been doing nothing but honest work. Why would I go kill him and make myself unhappy again? Pero una vez que me alejé de él, no hice más que trabajo honesto,
¿Por qué iría a matarlo y volver a ser infeliz? Please, stop trying to hunt me down. If you keep chasing me, I feel like I'll go insane. Por favor, deja de intentar cazarme. Si siguen persiguiéndome, creo que me volveré loco. Robert, creo que es más fácil que admitas que lo hiciste y ya está. Porque, no sé, tu nivel de sospecha debe estar, no sé, altísimo. We don't suspect you. The circumstantial evidence makes it clear. You're not the killer. No sospechamos de ti. Las evidencias circunstanciales lo dejan claro. No eres el asesino. Then why assign someone to watch me? Entonces, ¿por qué asignas a alguien a custodiarme? Thought I told you. He's your guard. Because the killer might come for you next. Creí haberte dicho. Él es tu guardaespaldas. Porque el asesino podría venir por ti. That's inconceivable. Eso es inconcebible. A ver, por ahora, la verdad, si se lo preguntan, yo confío justamente en Keith. You think of yourself as a victim, and so do we. Tú te ves como la víctima, tal como nosotros. But not to him. To him there's no difference between the father who beat him and you who abandoned him there. Pero él no. Para él, no hay diferencia entre el padre que lo golpeó y tú, que lo dejaste abandonado. Abandoned. Even after I ran from our father, I've been sending him money. I didn't abandon him. Abandonado. Incluso después de huir de nuestro padre, le estuve mandando dinero. No lo abandoné. We know. We're not blaming you for your past actions. And with your own family now, we know you want to keep them safe. Lo sabemos. No te estamos culpando por tus acciones del pasado. Y teniendo tu propia familia actualmente, sabemos que quieres mantenerlos a salvo. A ver, me estoy armando una hipótesis tremenda. ¿Puede ser que el asesino en realidad sea Ed? ¿Y que Ed sea hermano de Robert? ¿Y que Ed justamente fue el asesino de su padre? O sea, mató a su padre. Y claro, ¿y Robert? ¿Capaz fue cómplice? Y ahora justamente Ed está buscando a Robert para matarlo. Y claro, Robert, digamos que capaz por haber sido cómplice, capaz no cometió el acto pero es cómplice. Y está como que se siente tan perseguido y seguido. Y es cierto que Kid le asignó un guardaespaldas, pero para protegerlo de Ed justamente. Y que Ed sea el asesino, por ser hermano de Robert. Claro, por su padre alcohólico y maltratador. Puede ser, ¿no? So, I want you to trust us a little more. Entonces, quiero que confíes un poco más en nosotros. Please, let go of Will. Stop driving yourself into a corner. Por favor, suelta a Will. Deja de arrinconarte a ti mismo. Detective, please. Detective, por favor. Ojo, puede ser todo lo contrario. Puede ser que Robert sea el asesino de verdad y Ed sea el hermano que está escapando de... Porque recordemos, claro. Es cierto, ahora que me acuerdo. En partes anteriores, cuando conocimos a Ed, Ed nos había contado que él había escapado de su casa, que se había alejado de su familia, que no lo querían. Y claro, a ver, si vos en teoría justamente cometiste un homicidio, tiene sentido que... O sea, si mataste a alguien, tiene sentido que no te quieran. Puede ser que Ed estuviera escapando. Es que, a ver, en realidad está interesante, o sea, no sé de cuál sospechar más. Ed podría hacerlo perfectamente por justamente lo que nos contó de su pasado. Pero a la vez Robert está actuando de manera muy extraña, muy... como que muy... se siente muy perseguido justamente. Won't you let my little brother Ed go? No puedes. Dejar en paz a mi hermanito Ed. Ed. He's just not the kind of person to kill someone. He may be slow, but he's kind and likes animals. He's a really good person. Él no es la clase de persona que mataría a alguien. Puede que sea lento, pero es amable y le gustan los animales. Realmente es una buena persona. You've never talked to my brother, have you? He has a terrible stutter. That's what our father's beating did to him. Nunca hablaste con mi hermano. ¿O sí? Tiene un tartamudeo terrible. Es por culpa de los golpes de nuestro padre. Lo sabía, le acerté. A ver, capaz esto era muy evidente desde mucho antes, pero yo recién me di cuenta. Pues sí, Robert y Ed son hermanos. El padre fue asesinado por alguno de los dos, y claro, es que a ver, capaz fue Robert, pero claro, no quieren que lleven a Ed a la cárcel, porque saben, o se siente lástima por su hermano, por su hermanito, pero a la vez no sabe cómo librarse de, bueno, de que lo persigan.
Es que a ver, Ed yo no lo veo siendo el asesino, pero podría ser también. It wouldn't be a surprise for anyone to kill our father, human garbage that he was. And if anyone had the right to kill him, it would be Ed. No sería sorpresa que alguien matara a nuestro padre. Era una basura humana. Y si alguien tenía el derecho de matarlo, ese era Ed. It's true. I abandoned Ed along with my father. I knew if I left him there, he would only be unhappy. Es cierto, abandoné a Ed junto a mi padre. Sabía que si lo dejaba ahí, solo sería infeliz. That's why, now, I have to protect him, before he becomes any more unhappy. Es por eso que, ahora, tengo que protegerlo, antes de que se vuelva mucho más infeliz. Don't get the wrong idea. We're not the ones judging him. Our job is just to catch him. No te confundas. Nosotros no somos quien para juzgarlo. Nuestro trabajo es atraparlo. Pues sí, claro. O sea, Robert se fue, dejó a Ed, su hermanito, abandonado con su padre. Su madre, no sé, capaz no estaba, me imagino, o también y recibía golpes. Y claro, Ed al parecer no soportó más y terminó matando a su padre. Y claro, por eso él decía que él se fue porque no lo querían en su casa. Tiene sentido porque claro, Robert se fue y él se quedó. O sea que siguió tomando la peor parte y bueno, hasta que un momento no soportó más. A ver, está muy mal, o sea, no lo estoy justificando, matar a alguien, pero se defendió. Y claro, y Robert sabe que lo que hizo está mal, pero claro, no quieren que lo atrapen para que siga sufriendo en prisión. O sea que justamente Will se topó anteriormente con un asesino un par de veces. Es que a ver, siento lástima por él, la verdad, me da mucha pena. O sea, sí lo vimos que el tartamudeó demasiado, habrá sufrido demasiado, pero bueno, es que cometió un crimen, o sea, mató a alguien. Tendría que ir a prisión justamente. If he gets away now, he'll just be running forever. Could you call that happiness? Si logra escapar ahora, seguirá escapando para siempre. ¿Puedes llamar a eso felicidad? If you're going back to the hotel, I can escort you. Si vas a regresar al hotel, puedo llevarte. I'm fine on my own. Estaré bien por mi cuenta. Or rather, let me be alone. O mejor, déjame estar solo. Claro, tiene sentido. No sé si recuerdan por allá la parte 1 y 2, que cuando justamente Will llegó al motel, que intentó entrar a una habitación pensando que era la suya y resultó que no era la suya por error, y se asomó un hombre que estaba actuando de manera muy... como que alejó a Will rápidamente. Ese era Robert, que estaba en el hotel, antes de dirigirse hasta acá. Todo tiene sentido ahora. Are you hurt? ¿Estás herido? I'm fine. Estoy bien. Keith, so it was Robert's dad who got killed? Keith, entonces, ¿fue el papá de Robert quien fue asesinado? I told you not to get involved. I'm not saying a word to you. Te dije que no te involucraras. No voy a decirte ni una palabra. A ver, suena agresivo, pero tiene sentido. El detective acá es Keith, no Will. Come on, Will. Don't you feel like leaving yet? Vamos, Will. ¿No tienes ganas de irte ya? Don't know why I bothered to ask. No sé ni por qué me molesté en preguntar eso. Robert, ¿es el hermano de Ed? Entonces, ¿Ed mató a su papá? No puede ser. Ed no puede ser un asesino, ¿verdad? A mí me pareció muy amable. A ver, Will, hay un dicho que dice, bueno, no estoy segura de cómo es en realidad, pero de que básicamente nunca terminas de conocer a una persona. Y es que sí, o sea, yo la verdad sospechaba mucho de Robert. Jamás sospeché de Ed, pero al parecer, bueno, no teníamos como que todo el contexto de lo que había pasado, pero al parecer sí, el asesino fue Ed. Tenía sus motivos, sus razones, pero bueno, asesinó a alguien, cometió un crimen. Si vuelvo a ver a Ed, ¿qué debería hacer? Espera, ¿quién sabe siquiera que Ed está aquí? Tengo que decirle. Tremendo. Voy a guardar una vez más. Pues llegamos hasta el archivo 10 nuevamente. Acá en el archivo 1.
Perfecto, bien, guardamos la partida. A ver, estoy pensando en dejar esta parte por acá. Y bueno, justamente creo que, no sé cuánto llevamos, pero creo que es un buen tiempo para justamente dejar esta parte por acá. Y bueno, ya la siguiente, que sé que está muy interesante, sé que está muy bueno, pero creo que es momento de ya dejar esta parte por acá porque bueno, se está extendiendo demasiado ya igual creo. Así que bueno, ya guardé la partida. Vamos al título. Regresar al título, continuar, regresar al título. Pues bien, esta fue la parte número 9 de The Henchman. Otra parte llena de revelaciones. O sea, en la parte anterior nos enteramos de que justamente Will y David son hermanos, o sea, medios hermanos, no primos. Y ahora tenemos toda esta tremenda revelación, o sea, de que justamente al parecer Ed es un asesino que, bueno, mató a su padre por los maltratos que recibía por su parte. Sí, o sea, la verdad, vimos como justamente Ed, al menos los diálogos que tuvimos de Will, digamos que platicando con él, vimos que tartamudeaba demasiado debido a todos los golpes y maltrato que recibió por parte de su padre. Que Robert es hermano de Ed, que al parecer se fue, dejó a su hermanito solo con su padre. Muy mala decisión, por cierto, pero bueno. Y bueno, justamente debido a eso, como que, digamos que justamente Ed llegó como que a un punto de quiebra, un punto de límite, y terminó matando a su padre y escapando. Y claro, justamente Robert, creo que desde el principio del juego, creo que ya nos encontramos con él una vez en el motel, estaba buscando a Ed para tratar de protegerlo. Y claro, justamente Kid le asignó un guardaespaldas porque bueno, no sabemos cómo va a actuar Ed a continuación. No sabemos si capaz va a tratar de matar a Robert. Lo veo más intentando matar justamente a Kid, probablemente, porque justamente es un detective. Y bueno, tenemos que ver qué va a pasar a continuación, si justamente Will va a encontrar a Kid antes de que Ed, si le va a poder advertir qué va a pasar con Robert, capaz Robert se va o no. No tengo idea. Está el tema de Sophie también, que justamente Will aún no fue a hablar con ella. Está el tema de que justamente Will tiene que ir a hablar con David. Está el tema de Pop también, o sea, como que hay un montón de cosas aún por hacer. Pero bueno, tengo la sensación de que falta poco para que ya venga el tema de finales, justamente. Así que bueno, creo que es momento de dejar esta parte por acá. Así que muy bien, esta parte de Henchman se va a ir quedando por acá. Espero que pasen bien y adiós.